Ahora le damos la bienvenida a Eugenia Mitchelstein, ¿dije bien? Correcto. Ay, qué bueno, me alegra, porque odio equivocarme los apellidos. Gracias por haber venido, Eugenia, que es politóloga, y bueno, tenés para entretenerte con la ley Ómnibus. Si te parece, arrancamos por las cuestiones electorales, que para los politólogos son competencia directa, podríamos decir, y bueno, básicamente eliminación de las PASO, boleta única papel y circunscripciones uninominales, algo que no estaba en el radar de lo que podía ser esta reforma. Arranca por donde te guste. Bueno, en principio la eliminación de las PASO parece ser la medida más popular para la gente que terminó muy cansada. Ay, sí, claro. Un año electoral largo con varias elecciones, sobre todo en algunas provincias que votaron 5 veces en 2023. Y entonces cada partido organizaría su interna como le parezca en ese sentido. No se eliminan las internas, se elimina la obligatoriedad de las internas. Respecto a la boleta única papel, también es un reclamo de mucho tiempo. Tiene que ver con que haya boletas disponibles para todos los partidos, para que no haya discusión por eso. También con imprimir menos, hay una cuestión ahí ambiental que se podría contemplar. Y la reforma más novedosa, como vos marcaste, es la idea de la circunscripción uninominal. Nosotros ahora votamos diputados por provincia. Por ejemplo, votamos 26 diputados en Ciudad de Buenos Aires, 70 diputados en Provincia de Buenos Aires. Y lo que propone el proyecto de ley de Milei es que votemos una circunscripción uninominal de hasta 180.000 habitantes por circunscripción y no menos de 90.000. Eso tiene que ver con que en Tierra del Fuego, por ejemplo, se elegiría un solo diputado. Y también bajaría mucho la cantidad de diputados por provincias. En algunas provincias que ahora votan 5 diputados por una ley, creo que se llama Ley Viñone, que son 5 diputados mínimo por provincia. Algunas pasarían a 4 provincias, a 4 diputados, 3 diputados, 2 diputados o un diputado en el caso de Tierra del Fuego. Eso lo que haría sería que favorecería mucho a los partidos ganadores, y en los países donde se aplica, por ejemplo Estados Unidos o el Reino Unido, los más conocidos, lo que hace es que fomenta que existan solo 2 partidos. Es muy mayoritaria. Entonces, por más que vos tengas 20% de los votos en todas las circunscripciones, podés terminar con 0 diputados. Claro, porque con ese 20 como masa crítica no te alcanza para meter uno en ninguna circunscripción. Porque en ninguna circunscripción sos el primero. Exacto, eso lo entiendo perfecto. Por otro lado, es verdad, esas son las contras. Los pros serían la eliminación de la lista sábana y esta idea de la conexión más directa de tu representante contigo, con el elector, sistema ¿no? americano, ¿no? Claro, que le conoces la cara. Sí, que te tenés que ganar el voto en un punto, salvando todas las distancias. Es el fenómeno Milei, que el fenómeno Milei tiene otra escala, por supuesto. Es como, digo, en ese sentido, lo mismo que decía, es en contra de las minorías, es el winner takes it all, ¿no? El ganador el ganador sí, porque es por mayoría simple. El que gana por un voto se lleva todo, ser interesa. Y otro punto importante de la reforma es que los distritos electorales los definiría el Poder Ejecutivo con aprobación de la justicia electoral. No el Poder Ejecutivo de cada provincia, el Poder Ejecutivo nacional. Lo que le da muchísima libertad a quien sea el presidente. La circunscripción, a cómo dibujar las circunscripciones y a cómo repartir los votantes dentro de circunscripciones. Hay un término un poco técnico que se llama gerrymandering, que tiene que ver con cómo en Estados Unidos se organizan las circunscripciones para saber que en esta circunscripción van a ganar los demócratas o en esta los republicanos, y asegurarte así una parte del voto. El gran cambio, y creo que acá es el punto para la votación de esto, tiene que ver, esto del Senado te lo rechazaría casi de lleno, ¿no? Y porque muchas provincias se van a ver perjudicadas, y las que se ve muy beneficiada, que es la provincia de Buenos Aires, aún asumiendo que el peronismo pueda votar así en diputados, léase que Kicillof le diga a sus diputados, che, a mí me cierra esto, o al peronismo de la provincia de Buenos Aires, para no ponerle la figura de Axel Kicillof, le cierra esto y nos sirve tener más diputados acá, porque es un territorio en el cual nosotros pesamos. La provincia de Buenos Aires tiene la misma cantidad de senadores que el resto de las provincias en el Senado, y esto es casi imposible que pase. A mi juicio me parece que está muy difícil el poroteo. Sí, está muy difícil el poroteo, y puede ser que sea uno de esos elementos de la reforma que pone Milei para negociar y bajar, y que quede otro, que bajen las PASO. La boleta única papel, que ha tenido tanta resistencia en Unión por la Patria y en su socio legislativo, que es la izquierda, ¿no? Así que, y volviendo al tema del Senado, ¿no? Porque en diputados queda más claro el impacto o cómo operaría la idea de circunscripción uninominal.
pero en el Senado, donde como bien apunta Maxi, hablamos de 3 representantes, 2 para la mayoría y para uno para la primera mayoría y 1 para la segunda fuerza política. ¿Ahí cómo sería por circunscripción uninominal? Ahí no habría circunscripción No. uninominal. Exacto. Los senadores esto eligen por sigue provincia. igual. Claro. Antes los elegía la legislatura de cada provincia, desde la reforma del 94. O sea, para el Senado no rige. Sí, No no. rige. Más allá de los intereses de los senadores, de su representación en la Cámara de Diputados, porque representan a las provincias los De la senadores, representación ¿no? de la provincia y ahí del está. partido mayoritario en la provincia, ¿no? Porque lo que perderían las provincias, que por ejemplo suelen votar peronismo, aunque no siempre sea el caso, perderían diputados. Y entonces Claro. los senadores de esa provincia, que Claro. pueden ser peronistas... No o tienen interés no en, tienen, en claro, levantar la mano levantar para la mano aprobar por esto. eso, sí. Perfecto. ¿Alguna otra cuestión que te haya llamado la atención desde el punto de vista del análisis político o de esto que marcabas que es súper interesante, que es la negociación? Esas cosas puestas, ¿no? Si querés, en el extremo para poder negociar algo intermedio. Un detalle interesante es que se caería la ley de cupo femenino, por ejemplo, porque si tenés un solo representante, dice que la suplente tendría que Sí, ser de otro del género. otro género. No, podría ¿no? ser el diputado uno, podría ser mujer. Pero es cierto que pasa mucho en las provincias con el Senado, que a veces tenés uno y uno, Sí. y donde entra uno, por ahí tenés ya una mayor, automáticamente tenés una Se mayor te participación, desbalancea, claro. Sí, es cierto. masculina, Sí. si querés. Sí. Pero por tradición también, ¿no? Digo, cuando ves la mesa de los gobernadores te das cuenta también como... O los intendentes. Generalmente cuando se elige un solo cargo, como marcó él, ahora todos los gobernadores son varones, por ejemplo. Claro. Se elige un solo cargo, no hay cupo femenino, entonces ahora... Sí, pod- más allá bien- de que muchas veces el binomio es Sí, mixto. sí. Pero bueno, uno asocia al ejecutivo al que lo encabeza, al que sí. encabeza el binomio. Y ¿no? además acá no habría binomio, así que unas Claro. cosas más No, acá interesantes... no. Acá hay suplente. Sí, una cosa más interesante cuando uno ve imágenes, por ejemplo, cuando asumió Alfonsín, es lo masculino que era la Asamblea Legislativa Bueno, en porque ese no tenías, momento. no tenías, No tenías. ley de- Claro, no, ley de por eso cupos. volveríamos supongo que volveríamos a un escenario similar en ese sentido. Otra cuestión tiene que ver con estas 41 empresas del Estado que quedarían susceptibles de ser privatizadas previo proceso de saneamiento, ¿no? Y recién lo escuchaba a Pablo Fernández Blanco decir, bueno, la verdad, algunas Ahí tenés regaladas son caras, ¿no? Siendo muy brutal en la afirmación y no desconociendo que hay trabajo y que hay individuos, puestos. ¿no? Claro, por supuesto, detrás de cada una de ellas. Pero ¿esto cómo lo ves en términos de negociación política? Bueno, hay una negociación que es con los diputados y senadores, y hay otra negociación que es con los sindicatos, que algunas veces están relacionados con los diputados y senadores. Y también hay otra pregunta que es quién está dispuesto a comprar estas empresas. Como decías vos, hay empresas que van a ser muy tentadoras para el mercado y hay empresas que no van a ser nada tentadoras para el mercado o que van a ser muy difíciles de sanear. Entonces, ahí hay como múltiples negociaciones, que es lo que uno ve con esta ley en general. Hay una negociación que tiene que ver con diputados y senadores, en los que Milei no parece tan dispuesto a negociar porque de repente dice cosas como los que no aceptan el DNU están esperando coimas. Si yo quisiera negociar con alguien, tal vez no diría eso. Diría, Esto llega en medio de declaraciones del presidente con Luis Majul en una entrevista en la cual termina rompiendo lanzas. Ya las había hecho, ¿no? Con Axel Kicillof, que por extensiones con buena parte del peronismo provincial. Proponiendo pero la además tasa Kicillof, claro, ¿no? pero- Por los exactamente. 16.000 millones de dólares que en los tribunales nos vinieron en contra por el tema de la expropiación de YPF. Exactamente, pero además con muchos diputados a los cuales acusa de coimeros. Ayer le pedían, bueno, si hay casos concretos que los denuncien. Digo, va a tener un tratamiento bastante dificultoso. En lo específico de las empresas públicas y en su capacidad de sanearlas o no sanearlas y de venderlas o no venderlas, termina exponiendo buena parte de la lógica mileísta. Es, no se pueden vender, no se pueden sanear, afuera. no hay plata. No hay plata. Bueno, es un poco la regla general. Ahora, para ir cerrando, el hecho de mandar un paquete tan ambicioso en términos de negociación política en un Congreso que le es adverso por razones de las mayorías que no tiene, ¿no? Porque la ley, como decíamos, plantea la emergencia económica, financiera, fiscal, en materia, bueno, de tarifas ni hablar, movilidad jubilatoria, cuestiones sanitarias, de seguridad, de defensa, de legislación penal.
¿Hay antecedentes de un paquete tan ambicioso como este y qué futuro le auguras? Hay antecedentes de delegación del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo en Argentina, un montón. Alberto Fernández también Sí, claro. tuvo una ley similar. Menem tuvo un proyecto súper ambicioso también de reforma del Estado. Lo de Alberto en su no fue un momento. decreto, no una ley. Claro. Sí, Fue un claro. decreto. Sí, sí. Hay- En pandemia. Exacto. Hay antecedentes también. Menem tuvo una ley de reforma Ujú. estatal súper ambiciosa. Menem tenía mayoría en diputados y en senadores. Hay dos opciones. O estás mandando este proyecto para tener a los legisladores distraídos con otra cosa, negociar, sacar un 20, 30, 35% de lo que propone. Y eso sería como politics as usual, ¿no? Lo que hacen los políticos. claro, sí, sí. Piden algo para tener Pedirlo menos. más para obtenerlo menos. Y la otra es que realmente crea que esto es un proyecto pasable y que Yo voy por la segunda. se Yo creo que las dos proponga Yo creo que las gobernar dos por cosas. decreto. El gran argumento de los libertarios en redes es lo que se trabajó, lo poco que se trabajó en temas legislativos en el último tiempo. Si te tira un mega paquete que te obliga a estar debatiendo todos los días, al menos, aún cuando se lo rechace. Sí, sí, fijar la agenda a y trabajar, proponer, sí. claramente lo activa. Si no lo hace, obviamente quedan en offside y el presidente dice, ¿no ves que tengo que gobernar por decreto? O convocar un plebiscito. Exactamente. Pero eso es riesgoso, tanto para Absolutamente. las instituciones como para el presidente, que si convoca un plebiscito y lo pierde, se convierte en un pato rengo a en los términos de 5, gobernabilidad 6 meses de Digo, estar y elegido. Inimaginable eso. Ejemplos sobran, el caso chileno de vereda a vereda, ¿no? Con plebiscitar su constitución. Bueno, veremos, te vamos a seguir convocando para ir siguiéndole el paso a esta ley ómnibus y también al decreto de desregulación. Viste que estamos hablando de la ley, quedó medio de costado lo que fue la discusión dominante de toda la semana, hasta ayer, Claro. el decreto de desregulación. Lo cual también es un triunfo. Lo cual es un políticos, enorme ¿no? triunfo en términos políticos. Muchas gracias por haber venido. Muchas muy gracias clara. por la invitación. Me encanta tenerte acá, Eugenia. Gracias por venir. Nos vamos a una breve pausa, pero antes, el True Joyero Relojero.